Primero, muchas gracias a la organización por aceptar mi comunicación. Mi nombre es Tania Gálvez y soy estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en el doctorado de Comunicación Audiovisual. Y mi propuesta para hoy, para esta comunicación, parte de un artículo que publiqué, una comunicación que di en el Congreso Comred el año pasado. Y bueno, me parecía que para un congreso como este era interesante rescatar una idea un poco del marco teórico de la semiótica. Entonces, pues bueno, vamos allá. Primero, quiero contextualizar. Mi doctorado es una investigación sobre la comunicación institucional durante la época COVID-19 a través del análisis de los informativos de la 1 y de Telemadrid. Entonces, en este sentido, yo lo primero que me di cuenta es que una crisis sanitaria también tiene una dimensión social, económica, o sea, tiene otras dimensiones. Y otra dimensión que creo que ha sido bastante olvidada es la dimensión semiótica. La semiótica es el estudio de los signos y uno de los intelectuales fundadores de esta disciplina es Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure tiene un libro que en realidad publicaron sus alumnos, sus discípulos, que es Curso de Lingüística General, publicado en 1916. En este libro, Ferdinand de Saussure nos explica qué es un signo y de qué se compone. Y lo explica con el árbol. El árbol está el significante y el significado. El significante, digamos que es un poco como el término, la imagen acústica, y el significado es el concepto en la mente que tenemos cuando pensamos en árbol. La relación entre estos dos elementos nos dice Saussure que es arbitraria. Y de hecho, cada idioma, por ejemplo, a una mesa la puedes llamar table, en francés la puedes llamar table. Esa es una relación, digamos, arbitraria entre significante y significado. En principio. ¿Qué pasa? Roland Barthes, 1965, es otro semiólogo francés que en su libro Elementos de Semiología nos dice lo siguiente: la asociación del sonido y de la representación es el fruto de un aprendizaje colectivo. Por ejemplo, el aprendizaje de la lengua francesa. Esta asociación, que es la significación, no es en absoluto arbitraria. Ningún francés es libre de modificarla, sino por el contrario, necesaria. Sin embargo, ¿qué ocurre? En el mundo de la ciencia muchas veces los conceptos se crean desde grupos de científicos, ¿no? No es igual como la palabra mesa, que tiene una etimología, tiene un origen, una evolución a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me di cuenta que en el análisis comunicativo de la época COVID-19 también mutaron los significados de los conceptos. El significante del virus y el significante de la enfermedad y los significados. Por ejemplo, al principio, si tomamos la primera aparición en Reuters, que es un medio internacional, la primera vez que aparece, eran 27 casos de neumonía viral. Entonces, eso nos remite a la idea de virus y nos remite a la idea de neumonía, como concepto. Luego, el 10 de enero, se sube a la plataforma Génica 16, cuando se aísla, digamos, genéticamente, y lo llaman HCOV-19. Claro, era un momento en el que los científicos tenían que llamarlo de alguna forma, entonces HCOV-19. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus documentos, lo llama 2019 nCoV. Y si revisamos los artículos científicos de esa época, se suele llamar así, 2019 nCoV. También en el telediario de la 1 lo llaman nCoV, etc. Después, el 11 de febrero, ya sí que se cambia al nombre oficial. Ya se le pone un nombre al virus, se le pone un nombre a la enfermedad, que iba a ser SARS-CoV-2 y COVID-19, que es Coronavirus Disease 19. ¿Qué ocurre? Que hay una mutación semiótica que tiene unas consecuencias a nivel comunicativo, ya que al principio eran neumonías y después es COVID-19, que es, digamos, un nombre un poco tautológico, porque COVID es disease, ¿qué es el COVID? Es la enfermedad del coronavirus, es como una definición un poco circular. Entonces, ¿qué ocurre? En esta mutación semiótica vemos un poco como que la idea fluye de neumonía a enfermedad de coronavirus, y entonces a nivel clínico es paciente con síntomas graves, es el concepto mental de neumonía, y en cuanto ya es COVID-19, digamos que la sintomatología se abre mucho más y se convierte como en un espectro, que puede ser un espectro de gravedad y incluso ser asintomático.
Problemas. Esto a nivel semiótico se puede ver como un cambio de código. Entonces, los cambios de código, digamos que son un cambio de reglas en la interpretación. Y claro, pasamos de la neumonía, normalmente se diagnostica por radiografía, y pasamos a otro método que es la PCR. Entonces, ha mutado el concepto mismo de enfermedad. ¿Problemas en la divulgación de la ciencia? Pues mira, por ejemplo, se produce mucha confusión semiótica entre los listados de casos. Así al principio decíamos que se contaban neumonías, de repente son casos que son listados de casos, ya no son neumonías. El espectador se puede preguntar exactamente qué significa eso desde el caso, qué síntomas tenía, son graves o no graves, ya no se especifica tanto. También incluso en la forma de hablar en los telediarios se decía muertos con coronavirus. Esto también crea mucha confusión entre el con y el por, no se terminaba de explicar. Entonces, toda esta ambigüedad comunicativa. Lo que yo me he dado cuenta es que hay como dos dimensiones que hay que tener muy en cuenta. Una es la ontológica y otra es la epistemológica. Entonces, el SARS-CoV-2 en sí, el virus en sí, y luego es el virus observado, medio diagnosticado. Incluso luego la praxis, la pragmática, qué se hace con esa situación. Entonces, en los telediarios muchas veces vemos que estos dos planos no quedan bien definidos. Incluso cuando se hablaba en los artículos científicos del nuevo coronavirus, ¿a qué nos estábamos refiriendo? ¿Nuevo en el plano ontológico o nuevo en el plano epistemológico? Incluso en la intervención de Pedro Sánchez del 14 de marzo, él habla de frenar la curva, eliminar al virus, evitar posibles contagios, el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. Y en esto yo quería recordar a Ioannidis cuando él aclara ya en marzo, dice, un momento, vamos a ver, las curvas epidémicas recordadas están en gran medida, sí, afectadas por el cambio en la disponibilidad de kits de prueba y la disposición a realizar pruebas del virus a lo largo del tiempo. Es decir, la información tiene que estar contextualizada. Y luego, en este sentido, también de plano ontológico-epistemológico, vemos intervenciones, por ejemplo, como este ejemplo que voy a poner del doctor Cavadas, cuando en Antena del Espejo Público alerta sobre el coronavirus, ¿no? Esto es muy semiótico. Él ve un símbolo del virus, digamos, en la construcción de hospitales. Como al virus no le podemos ver, le vemos en función de las medidas que se hacen contra él. Entonces, él dice, cuando se construyó un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construyó un hospital en 3 semanas, es que no va en broma. Y si además esas imágenes se muestran, es que en vez de un hospital están haciendo 8. Tienen que tener un buen motivo. Es decir, es un símbolo, también es un recurso literario también que se convierte un poco en una metonimia. Se ven los efectos, se confunde el efecto con la causa. Y bueno, luego podemos pensar, ¿esto nos da un marco de seguridad o un marco de peligro? ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque a alguien lo puede vivir esto como que le da seguridad, que el Estado está construyendo hospitales, o al contrario, lo puede ver como peligro. Fíjate cómo será lo que viene, que yo, que estoy viendo lo que están haciendo, me provoca una situación todavía más de peligro. Tiene esta ambigüedad. Conclusiones. La comunicación de la ciencia necesita significados estables y estandarizados para saber de qué se está hablando en cada momento y del mismo fenómeno. Los científicos y comunicadores debemos saber diferenciar entre la realidad en sí misma, cómo el ser humano interpreta esa realidad y cómo se actúa frente a ella modificándola. La semiótica, o el estudio de los signos, es de vital importancia en una crisis sanitaria y tiene su lugar junto a la medicina y la biología, porque la ciencia se expresa a través del lenguaje y usa signos y códigos. Con el virus SARS-CoV-2 no estamos solo ante una crisis sanitaria, estamos también ante una emergencia semiótica. Muchas gracias.